el silencio roto de un ícono. Durante décadas, Alejandro Fernández fue el símbolo perfecto de la pasión, el talento y el misterio. El Potrillo, como lo apodó la prensa mexicana desde sus primeros pasos en la música, se convirtió no solo en el heredero natural del legado de su padre, Vicente Fernández, sino también en el reflejo moderno de una masculinidad elegante y sensible. Pero detrás de su sonrisa seductora y su voz inconfundible, se escondía un hombre que, a sus 54 años, había aprendido que el éxito, la fama y los aplausos no eran suficientes para llenar el vacío que deja la soledad. Durante años, los medios lo vincularon con decenas de mujeres. Modelos, actrices, empresarias, incluso fanáticas que aseguraban haber sido el amor secreto de su vida. Sin embargo, Alejandro siempre mantuvo una distancia prudente. Se mostraba cordial, pero jamás confirmaba nada. Su corazón parecía blindado tras un muro de silencio. Hasta que, un día, decidió romper ese muro y hablar. Y lo que reveló conmovió a millones. Durante mucho tiempo creí que el amor era algo que uno podía controlar, confesó en una entrevista exclusiva con un tono sereno, casi tímido. Pero la vida te demuestra que el amor verdadero llega cuando ya no estás buscándolo. Esas palabras marcaron un antes y un después. Porque por primera vez, Alejandro Fernández hablaba abiertamente de la mujer que había cambiado su vida. Una mujer que no pertenecía al mundo del espectáculo, que no buscaba la atención de los focos y que había estado a su lado en los momentos más difíciles, cuando los titulares se olvidaban de la persona detrás del artista. La herencia de un hombre inmenso. Nacer como hijo de Vicente Fernández no fue una bendición simple. Fue un desafío constante. Desde niño, Alejandro creció en un hogar donde la música ranchera era un idioma cotidiano, pero también una responsabilidad hereditaria. Su padre no solo era una leyenda, era un monumento viviente. La figura de Vicente imponía respeto, disciplina y un estándar casi imposible de igualar. A los 6 años, Alejandro ya subía al escenario con él. A los 18 grababa sus primeras canciones. Y a los 25 se convertía en un ídolo por derecho propio. Pero el peso del apellido lo perseguía. No quería ser el hijo de Vicente, quería ser Alejandro, solía decir en sus giras. Su búsqueda de identidad artística lo llevó a fusionar lo tradicional con lo moderno, el mariachi con el pop, la pasión mexicana con los sonidos internacionales. Esa dualidad, la del hombre que quería honrar a su padre sin vivir bajo su sombra, fue también la raíz de sus conflictos personales. Durante años, el artista se debatió entre el deber y el deseo, entre la imagen pública y la fragilidad privada. Y en medio de todo eso, el amor parecía una batalla perdida, amores fugaces y corazones rotos. Su vida sentimental fue un torbellino. En su juventud, Alejandro fue descrito como un conquistador implacable. Tenía la mirada profunda, la voz que derretía corazones y el carisma de un caballero. Pero detrás de esa imagen de galán, había un hombre que sufría. Las relaciones se rompían con la misma intensidad con la que comenzaban. Los rumores lo vinculaban con celebridades, pero también con mujeres anónimas que lo conocían lejos del brillo del escenario. Una de ellas, años después, revelaría en una entrevista: Alejandro es un hombre que ama con el alma, pero también con miedo. Miedo a perder, miedo a que lo hieran, miedo a ser traicionado. Y quizás ese miedo fue lo que lo llevó a refugiarse en su trabajo. En cada concierto, su voz no solo interpretaba canciones, exorcizaba dolores. Cada verso de "Me dediqué a perderte" o "Si tú supieras" era un eco de sus propios fracasos sentimentales. Su público lloraba con él, sin saber que estaba escuchando confesiones disfrazadas de melodías. La tragedia que lo transformó. Hubo un momento, hace más de una década, que marcó su destino: la muerte de su padre. Vicente Fernández, el charro de Huentitán, falleció dejando un vacío inmenso en la música mexicana y un dolor personal profundo en su hijo menor. Alejandro, que había pasado meses acompañándolo en el hospital, se derrumbó. Durante semanas no apareció en público, canceló conciertos,
desapareció de los medios. Los fans temieron lo peor, pero un año después reapareció con una serenidad que nadie había visto antes. Tuve que aprender a despedirme de mi padre no solo como figura pública, sino como el hombre que me enseñó a ser quien soy, explicó en una entrevista televisiva. Fue en ese periodo de introspección que conoció a ella, el encuentro que cambió su vida. No fue en un evento glamuroso ni en una entrega de premios. Fue en un lugar sencillo, una cafetería de Guadalajara, donde Alejandro solía pasar desapercibido. Ella, una mujer discreta, de mirada cálida y sonrisa tranquila, se acercó a él sin buscar nada. No le pidió una foto, no le habló de su música. Solo le preguntó si podía compartir la mesa. Ese gesto, tan cotidiano y humano, lo desarmó. En un mundo donde todos lo trataban como una estrella, ella lo trató como un hombre más. Fue la primera vez en muchos años que alguien me miró sin ver el personaje, confesó Alejandro. Su relación comenzó en silencio. No había fotos, no había titulares. Solo largas conversaciones, viajes secretos y momentos compartidos lejos de los reflectores. Ella era su refugio, su equilibrio, su paz en medio del caos, el peso del amor maduro. Alejandro tenía entonces más de 50 años, una edad en la que muchos creen que ya han vivido todo lo que hay por vivir en el amor. Pero él descubrió que amar después de los 50 era una experiencia completamente distinta. Ya no buscas impresionar, buscas comprender, dijo. La madurez le enseñó que el amor no necesita ruido, que las promesas valen más que las poses, y que la compañía silenciosa puede ser más poderosa que 1000 declaraciones públicas. Su pareja, cuyo nombre decidió mantener en privado, no era famosa, pero era su todo. Los más cercanos aseguran que fue ella quien lo ayudó a dejar atrás ciertos excesos, a cuidar su salud y, sobre todo, a reconciliarse con la idea de la familia. Sus hijos, al principio, se mostraron reservados, pero con el tiempo entendieron que su padre, por primera vez en décadas, había encontrado la serenidad. El anuncio que nadie esperaba. A los 54 años, Alejandro Fernández sorprendió al mundo. Se casaba. La noticia cayó como un trueno en la prensa latinoamericana. Nadie lo había visto venir. No hubo compromiso público, ni fotos filtradas, solo una declaración simple pero contundente. He decidido casarme con la mujer que me ha acompañado en los días más duros y en las noches más largas. No es una decisión impulsiva. Es una promesa de vida. El anuncio generó una ola de reacciones. Algunos lo celebraron como un acto de madurez y valentía. Otros lo cuestionaron, insinuando que el artista buscaba estabilidad emocional tras años de tormentas. Pero los que lo conocen bien sabían que esta vez era diferente. Su boda fue íntima, con apenas una treintena de invitados, en un rancho familiar en Jalisco. No hubo cámaras, ni flashes, ni exclusivas televisivas. Solo risas, música de mariachi y lágrimas de emoción. Alejandro, con el traje de charro que había pertenecido a su padre, se mostró conmovido durante toda la ceremonia. En su discurso, miró a su esposa y dijo: «Te encontré cuando ya no buscaba. Me enseñaste que el amor verdadero no se grita, se construye». Esas palabras recorrieron el mundo, convirtiéndose en titulares, mames, en declaraciones que miles de fanáticos compartieron con emoción. Pero para él no era marketing, era verdad, de ídolo a hombre completo. Casarse a los 54 no fue un acto de rebeldía, ni una estrategia publicitaria. Fue una decisión profunda. Alejandro Fernández había pasado por la cima y el abismo, por la fama y la soledad. Había cantado para millones y llorado en silencio. Y finalmente, había encontrado lo que siempre buscó sin saberlo: paz. En los meses posteriores a su matrimonio se le vio distinto, más tranquilo, más sonriente. En sus conciertos, hablaba del amor con un brillo nuevo en los ojos. Los fans notaron el cambio. «Es como si su voz sonara más cálida», comentó una fan argentina en redes sociales.
Alejandro ya no necesitaba demostrar nada. Había dejado atrás la presión de los años dorados, las comparaciones con su padre, las especulaciones mediáticas. Ahora era simplemente él. Un hombre que había vivido lo suficiente para entender que el verdadero éxito no está en los escenarios, sino en los afectos. De su vida no es un cierre, sino un renacimiento. Alejandro Fernández ha dicho en más de una ocasión que planea seguir cantando hasta que la voz se le quiebre, pero con un propósito distinto. Ya no canto para conquistar. Canto para agradecer. Su historia demuestra que el amor no tiene edad, que la madurez no es el fin del deseo, y que incluso las almas más heridas pueden encontrar redención. En un mundo donde los romances fugaces dominan los titulares, el suyo es un recordatorio de que el amor verdadero aún existe. Paciente, silencioso, inquebrantable. La calma después de la tormenta. Cuando las luces del escenario se apagan y los aplausos se desvanecen, lo que queda es el silencio. Un silencio que durante años, Alejandro Fernández había aprendido a temer. Acostumbrado a vivir rodeado de público, de cámaras y de giras interminables, el artista se enfrentó a una verdad inevitable. Cuando la fama se disuelve, lo único que queda es la persona. Y él, el potrillo, que durante décadas había hecho vibrar estadios enteros, se encontraba por primera vez frente al espejo de su propia intimidad. Casarse a los 34 años fue mucho más que una elección sentimental. Fue una declaración de vida. En una época en la que el mundo del espectáculo parece moverse al ritmo de la inmediatez y la superficialidad, Alejandro eligió la autenticidad, eligió detenerse, mirar hacia atrás y sanar. Su matrimonio no fue el cierre de un ciclo, sino el comienzo de una nueva versión de sí mismo. Un hogar lleno de música y silencio. Después de la boda, el cantante decidió alejarse temporalmente de los grandes escenarios. Se instaló junto a su esposa en una casa campestre, en las afueras de Guadalajara, rodeada de árboles frutales, caballos y sonidos que parecían pertenecer a otra época. Por primera vez en mucho tiempo, escucho el canto de los pájaros más que el ruido de los aplausos, dijo con una sonrisa serena en una entrevista con una revista mexicana. Ese entorno de calma se convirtió en su santuario. Cada mañana, Alejandro se despertaba temprano, preparaba café, paseaba con sus perros y dedicaba horas a escribir. No componía con la urgencia de antes, sino con la gratitud de quien ha sobrevivido a sus propias batallas. Su esposa se convirtió en su inspiración, su cómplice y su guardiana. Ella, una mujer discreta, de profesión diseñadora de interiores, había sabido construir un espacio emocional donde el artista podía ser simplemente Alejandro, sin micrófonos ni máscaras. Fue ella quien lo ayudó a recuperar la conexión con su esencia más simple. El hombre que amaba montar a caballo, cocinar para sus hijos y reír sin preocuparse por las cámaras. La familia, su nuevo escenario. Para el público, Alejandro Fernández, que siempre fue el símbolo de la pasión mexicana. Pero para sus hijos, fue un padre presente a su manera, protector, pero muchas veces distante. La fama lo obligaba a vivir entre aeropuertos y hoteles, y aunque intentaba compensar el tiempo perdido con regalos y gestos, había una parte de él que sabía que su presencia física no siempre bastaba. El matrimonio marcó un cambio profundo en su dinámica familiar. Sus hijos, Alejandro Jr. América, Emiliano, Valentina y Camila, fueron testigos de una versión distinta de su padre. Más humano, más paciente, más dispuesto a escuchar. En una entrevista reciente, su hijo mayor, Alejandro Jr., confesó: «Mi papá siempre fue un ejemplo de disciplina y entrega, pero ahora también es un ejemplo de paz. Lo veo feliz y eso nos hace felices a todos». Camila, que también ha seguido los pasos musicales de la familia, compartió algo aún más emotivo. Antes, mi papá cantaba para el público. Ahora canta para él, para nosotros, para ella. Hay algo distinto en su voz, algo más cálido, más de verdad. Ella, dicho con respeto,
resume el impacto que su nueva compañera tuvo en toda la familia Fernández. Su presencia trajo equilibrio, unión y una sensación de hogar que el artista no había sentido en años. El duelo como motor de crecimiento, la pérdida de su padre. Vicente Fernández sigue siendo una herida abierta. Pero el tiempo y el amor han transformado ese dolor en sabiduría. El duelo no se supera, se aprende a vivir con él. Repite Alejandro cada vez que alguien le pregunta por su padre. Su esposa lo acompañó durante los momentos más difíciles de ese proceso. Lo vio llorar, lo vio callar, lo vio luchar con los recuerdos. Hubo noches en las que simplemente lo abrazaba y lo dejaba llorar. Contó en una entrevista confidencial una persona cercana a la pareja. Él no necesitaba palabras, solo necesitaba permiso para ser humano. De esa vulnerabilidad surgió una nueva fuerza. Alejandro comenzó a escribir canciones que hablaban del paso del tiempo, de la pérdida, de la redención. Su música se volvió más introspectiva, menos adornada y más honesta. Ya no busco hacer hits, dijo. Busco hacer canciones que acompañen a la gente, como mis canciones me acompañaron a mí. Una nueva filosofía de vida. En la madurez, Alejandro Fernández ha aprendido a valorar lo que realmente importa. Ya no compite con nadie, ni siquiera consigo mismo. Antes quería ser el mejor. Hoy solo quiero ser feliz, declaró en una charla con un medio español. Su rutina refleja esa transformación. Desayunos tranquilos, tardes de lectura, sesiones de grabación sin prisa, y noches compartidas con su esposa frente a la chimenea. La fama, que alguna vez fue su motor, hoy es apenas una consecuencia. Esa serenidad se refleja también en su aspecto. El tiempo ha dejado huellas visibles en su rostro, pero él las lleva con orgullo. Sus canas, su mirada más profunda y su sonrisa pausada hablan de alguien que ha aprendido que envejecer no es perder, sino ganar autenticidad. Cada arruga tiene su historia, bromeó en una sesión de fotos, mientras su esposa, desde el fondo del set, lo observaba con ternura. El arte de amar sin condiciones. Hablar del amor a los 54 años no es lo mismo que hablar de amor a los 20. Alejandro lo sabe. A esa edad, uno ya no busca mariposas en el estómago, busca raíces, dijo con voz grave y tranquila. Y su historia con esta mujer demuestra justamente eso, que el amor verdadero no es el que arde rápido, sino el que se enciende despacio y no se apaga. Ella no busca protagonismo. No tiene redes sociales públicas, ni aparece en alfombras rojas. Su fortaleza radica en su silencio, en su capacidad para sostener sin opacar. Ella me enseña todos los días que amar no es poseer, sino acompañar, confesó Alejandro en una entrevista televisiva. Esa relación discreta, sólida y profundamente humana se ha convertido en su mayor logro. Porque después de tanto tiempo viviendo de la admiración de millones, el artista encontró en una sola persona la mirada que realmente le importa. Los años de exceso y redención. Alejandro Fernández no ha ocultado su pasado. En más de una ocasión, habló con sinceridad sobre los excesos que marcaron ciertos periodos de su vida. Noches interminables, alcohol, presión mediática y relaciones que se desvanecían entre giras. Confundí la intensidad con el amor y la fama con la felicidad, reconoció. Su pareja fue clave para ayudarlo a dejar atrás esa etapa. Con paciencia y amor, lo acompañó en el proceso de reconciliarse con su cuerpo, su mente y su espíritu. Ella no me salvó, aclaró él, pero me dio razones para salvarme a mí mismo. Esa frase, poderosa y honesta, resume el camino que muchos artistas enfrentan en silencio. La lucha contra uno mismo, contra los fantasmas del éxito, contra la soledad disfrazada de popularidad. Hoy, el Alejandro que se ve en los escenarios es un hombre distinto, más ligero, más centrado. Su voz suena igual de potente, pero su energía ha cambiado. Ya no interpreta las canciones para seducir, sino para compartir. La voz del alma. En su último álbum, que muchos críticos describieron como el más íntimo de su carrera, Alejandro incluyó una canción dedicada a su esposa.
No reveló el título oficialmente, pero los fans creen que se trata de Tú llegaste tarde, una balada que dice: Tú llegaste cuando el tiempo ya no me debía nada, y sin pedir permiso entraste donde el miedo se quedaba. No fuiste fuego, fuiste calma. No fuiste promesa, fuiste casa. Esa letra, tan poética y sincera, fue interpretada en vivo solo una vez, durante un concierto privado. Los asistentes relataron que, al terminar la canción, el artista rompió en lágrimas y abrazó a su esposa frente a todos. Fue un momento que ningún periodista logró captar con cámaras, pero que quedó grabado en la memoria de quienes lo vivieron. El reflejo del tiempo. A medida que pasan los años, Alejandro Fernández se ha convertido en un ejemplo de madurez emocional. Ya no teme hablar de vulnerabilidad, de ansiedad, de amor y de pérdida. La masculinidad no se demuestra ocultando los sentimientos, se demuestra teniendo el valor de mostrarlos, afirmó con convicción. Ese mensaje ha calado hondo en una generación de fans que lo ha visto transformarse. Los jóvenes lo escuchan por su voz, pero también por su autenticidad. Los mayores lo admiran porque ven en él a alguien que ha recorrido el mismo camino de la vida, el de los errores, las reconciliaciones y las segundas oportunidades. Una mirada al futuro. Aunque algunos rumores afirmaron que planea retirarse pronto, Alejandro lo ha desmentido. No pienso dejar de cantar, pero ahora lo haré a mi ritmo. No más giras de locura, no más compromisos que me alejen de lo que amo. Su esposa lo acompaña en cada paso, no como manager ni asistente, sino como presencia tranquila. Es en los camerinos, mientras los músicos afinan los instrumentos, ella suele sentarse a su lado, tomándole la mano en silencio. Solo con eso, ya tengo todo, dijo él en una entrevista reciente. El futuro de Alejandro Fernández ya no está definido por los discos vendidos o los premios ganados. Está definido por algo mucho más profundo, la capacidad de vivir plenamente. Me tomó medio siglo entender que la felicidad no se compra, se cultiva, comentó. Y en esa frase se resume todo su viaje, el de un hombre que lo tuvo todo, lo perdió casi todo, y finalmente encontró lo único que realmente importa: el legado, la música y la transformación del alma. La vida de Alejandro Fernández no puede comprenderse sin hablar del legado de su padre, Vicente Fernández. El Charro de Huentitán no solo fue un ídolo de la música ranchera, fue el alma viva de México. Su voz, su presencia y su figura se convirtieron en símbolos de identidad nacional. Para Alejandro, crecer bajo esa sombra fue tanto un privilegio como una carga. Durante décadas, su destino estuvo marcado por una comparación constante, una exigencia invisible que le recordaba que debía estar a la altura del apellido Fernández. Pero el amor, ese que llegó tarde y lo cambió todo, le enseñó algo que ni la fama ni los premios pudieron enseñarle. No tenía que ser como su padre, solo tenía que ser él mismo, reconciliarse con el pasado. Durante años, Alejandro vivió entre dos mundos: el del artista que debía perpetuar una tradición y el del hombre que buscaba su propio camino. Las presiones de la industria, los titulares sobre su vida privada y la muerte de su padre lo obligaron a mirar hacia adentro. Pasé mucho tiempo intentando entender qué quería de mí el público, qué quería de mí mi familia, pero me olvidé de preguntarme qué quería yo. Confesó en una entrevista íntima para un documental que se emitió recientemente. El amor de su esposa fue el espejo donde encontró esa respuesta. En ella vio la serenidad que siempre había buscado. Fue su brújula cuando todo lo demás parecía confuso. Ella no lo empujó a ser más exitoso, ni más famoso, ni más querido. Lo animó a ser más humano. Y en ese proceso de reconciliación, Alejandro redescubrió su esencia. Comenzó a tocar la guitarra sin pensar en los rankings, a escribir canciones que no buscaban aprobación sino verdad. Ahora canto lo que siento, no lo que esperan que cante, dijo durante una de sus últimas presentaciones. El eco de Vicente en cada nota. Aunque su padre ya no está físicamente, su presencia sigue siendo una constante. Alejandro no puede cantar una ranchera sin pensar en él, pero el vínculo entre ambos ha evolucionado.
Antes, la figura de Vicente representaba una exigencia. Hoy, representa inspiración. Durante una entrevista en su rancho de Jalisco, el artista contó un detalle conmovedor. Cada vez que entra a su estudio de grabación, enciende una vela junto a una foto de su padre. No lo hago por costumbre, lo hago por amor. Siento que me acompaña. A veces, cuando dudo de algo, miro esa foto y parece que me dice, hazlo a tu manera, hijo. Esa relación espiritual ha influido directamente en su música. Su nuevo repertorio mezcla la fuerza del mariachi tradicional con letras introspectivas que hablan de la vida, la pérdida y la fe. Los críticos lo han definido como un renacimiento artístico. Pero para él es algo más simple. Solo estoy siendo yo. El amor como combustible creativo. Cada artista tiene una musa. Para Alejandro, ella lo es todo. Su esposa no solo le devolvió la paz, sino también la inspiración. Antes componía desde la herida. Ahora escribo desde la gratitud, admitió. Sus nuevas canciones reflejan esa transición. Hay menos tristeza y más calma, menos desesperación y más esperanza. El amor no me salvó del dolor, explicó. Me enseñó a convivir con él sin que me destruyera. Una de las canciones más comentadas de su último álbum dice, no vine a buscar refugio, vine a aprender a quedarme. Si antes huía del silencio, ahora en tu pecho quiero anclarme. Los críticos vieron en esas líneas un testimonio de madurez emocional. El hombre que alguna vez fue símbolo del romance pasajero, ahora se convertía en el portavoz de un amor que trasciende el tiempo. Y el reencuentro con su público. Cuando regresó a los escenarios tras su boda, algo había cambiado. No en su voz, que seguía tan poderosa como siempre, sino en su energía. Había una calidez distinta, una conexión más profunda. En su gira más reciente, Hecho de Amor, cada concierto se convirtió en una experiencia casi espiritual. Los fanáticos notaron que Alejandro ya no interpretaba los temas como antes. En lugar de proyectar poder, transmitía cercanía. En lugar de deslumbrar, conmovía. Es un artista que ya no necesita demostrar nada, escribió un periodista argentino tras uno de sus shows. Su canto no busca aplausos, busca compañía. Durante esas presentaciones, a menudo dedicaba una canción a su esposa sin decir su nombre. Esta es para la persona que me enseñó que la felicidad no tiene escenario, decía con una sonrisa. Y el público entendía, el arte de amar sin renunciar a uno mismo. Alejandro Fernández siempre ha sido un hombre de contrastes, sensible pero fuerte, tradicional pero moderno, público pero reservado. Su historia de amor le permitió integrar todas esas facetas sin sentirse dividido. Ella me enseña que el amor no es perderte en el otro, sino encontrarte contigo mismo a través del otro, declaró en una entrevista radial. Esa idea se refleja también en su manera de vivir. Aunque sigue siendo un ícono nacional, ha reducido su exposición mediática. Ya no concede entrevistas indiscriminadamente, ni participa en polémicas. Prefiere hablar a través de su arte. Su esposa ha sido fundamental en ese cambio. Ella maneja los tiempos. Lo ayuda a mantener el equilibrio entre la vida pública y la privada. No me interesa el ruido, le dijo una vez a un periodista. Me interesa su paz. El hombre detrás del mito. El Alejandro Fernández actual no se parece al joven de los años 90 que hacía suspirar a multitudes. Aquel era un artista hambriento de reconocimiento, sediento de éxito. Este es un hombre que ha aprendido a valorar el silencio, que encuentra más placer en un desayuno compartido que en una ovación. La madurez no le ha quitado el fuego, le ha dado dirección. Su elegancia sigue intacta. Su mirada conserva el magnetismo, pero ahora está acompañada de serenidad. La fama es un espejismo, dice. Cuando te das cuenta de que no puedes abrazar un aplauso, entiendes lo que realmente vale. En sus redes sociales, cada vez menos activas, suele compartir imágenes de su rancho, sus caballos y su familia. En una de ellas, publicada recientemente, escribió una frase que resumió toda su filosofía actual.
La vida no se trata de coleccionar trofeos, sino momentos que valgan la pena recordar. Miles de comentarios lo aplaudieron, pero lo que más llamó la atención fue una simple respuesta con un corazón que dejó su esposa. No necesitó decir más. El peso dulce del legado. Alejandro sabe que el apellido Fernández nunca dejará de acompañarlo, pero ya no lo siente como un peso, sino como una bendición. Mi padre me dio más que un nombre. Me dio un camino, expresó en una ceremonia homenaje. Durante ese evento, interpretó una versión íntima de Volver, Volver, una de las canciones más emblemáticas de su padre. Al terminar, con lágrimas en los ojos, miró al cielo y dijo: «Gracias, viejo. Hoy entiendo que el amor más grande no se grita, se honra». El público se levantó a aplaudir. Fue un momento que trascendió la música. Era el hijo reconciliándose con el padre, el hombre agradeciendo al destino, entre la fe y la fragilidad. Pocos saben que Alejandro Fernández es un hombre profundamente espiritual. No pertenece a una religión específica, pero cree en la energía, en la bondad y en el poder del amor como fuerza universal. Dios está en la gente que amas y en la paz que logras construir, suele decir. Su esposa comparte esa visión. Juntos practican la meditación y han incorporado rituales sencillos a su vida diaria. Agradecer antes de dormir, compartir silencios, cuidar del entorno natural. Nuestra casa no es grande, pero está llena de alma, comentó ella en una charla privada con amigos. Esa conexión espiritual se refleja también en su música. Alejandro ha comenzado a incluir mensajes más filosóficos en sus conciertos. En una de sus presentaciones más recientes, antes de cantar Como quien pierde una estrella, dijo: «He aprendido que uno no pierde por amar, solo pierde quien no se atreve». El público lo ovacionó. No era solo un cantante hablando, era un hombre compartiendo lo que había aprendido del amor y del dolor. El amor maduro como inspiración colectiva. En una época dominada por la inmediatez y las historias fugaces, la historia de Alejandro Fernández ha tocado a miles de personas que creían que el amor verdadero ya no existía. Su historia se ha convertido en símbolo de esperanza para quienes creen que nunca es tarde para volver a empezar. Las redes se llenan de mensajes de personas mayores que se sienten identificadas con su transformación. Gracias por recordarnos que el amor no tiene edad, escribió una fan chilena de 62 años. Otro mensaje desde España decía: «Lo tuyo es un canto a la vida. Nos enseñas que la madurez no es rendición, es plenitud». Alejandro suele responder con humildad: «Yo solo soy un hombre que aprendió a amar cuando dejó de tener miedo». Un legado emocional. Más allá de la música, lo que deja Alejandro Fernández hoy es una lección de vida. Su historia demuestra que la fama, los premios y el dinero pueden llenar el calendario, pero no el corazón. Que el amor no se mide en intensidad, sino en permanencia. Y que la verdadera madurez llega cuando uno se atreve a mostrarse tal como es, sin disfraces. Durante mucho tiempo pensé que amar era entregar todo. Ahora sé que amar es compartir sin perderte, dijo en una conferencia sobre la evolución emocional en los artistas. Esa frase resonó más allá del ámbito musical. Psicólogos, periodistas y artistas la citaron como ejemplo de crecimiento emocional. El hombre que canta con el alma. Hoy, cuando Alejandro Fernández sube al escenario, ya no se ve a una estrella luchando por mantenerse vigente. Se ve a un hombre en paz. Cada canción suena como una carta abierta, cada verso como una confesión. Y en el fondo de su mirada hay algo que no puede fingirse: plenitud. Porque al final, más allá del apellido, los premios, los escenarios y los amores fugaces, Alejandro Fernández encontró lo que muchos buscan toda la vida y pocos alcanzan: el amor que le da sentido a todo, un amor que trasciende el tiempo. Alejandro Fernández ha vivido muchas vidas en una sola. Hijo de una leyenda, ídolo de generaciones,
Símbolo de la cultura mexicana y embajador de una tradición que parecía destinada a extinguirse, el potrillo ha aprendido que la verdadera inmortalidad no se encuentra en las estatuas ni en los discos de oro, sino en los recuerdos que deja en los corazones de la gente. A los 54 años, después de una vida de giras, amores fugaces y noches solitarias, su existencia encontró un nuevo significado: el amor que eligió quedarse. Lo que comenzó como una historia íntima se ha transformado en una lección universal. Su matrimonio no fue solo una unión entre dos personas, sino la reconciliación entre el hombre y su destino, la proyección de un nuevo Alejandro. Desde su boda, la carrera de Alejandro Fernández ha experimentado una segunda juventud. Su voz, más madura pero aún potente, ha conquistado escenarios donde antes se creía que la música ranchera no podía llegar. París, Londres, Buenos Aires, Madrid, Nueva York. En cada ciudad, su público lo recibe no solo como cantante, sino como narrador de su propia transformación. En su gira internacional, llamada De Vuelta al Alma, decidió combinar sus clásicos con nuevas composiciones inspiradas en su historia de amor. Entre los temas más aplaudidos está Casa sin llave, una balada que resume la esencia de su nueva etapa. No te pedí promesas, te pedí presencia. No te ofrecí un palacio, te di mi esencia. Cada presentación se convierte en una confesión pública. Alejandro ya no canta para conquistar, canta para compartir su paz. Y esa autenticidad ha conmovido a públicos que, incluso sin hablar español, entienden el lenguaje universal de la emoción. En una entrevista con la cadena española RTVE, el artista explicó: el público siente cuando cantas desde la verdad. Hoy ya no busco aplausos, busco miradas que me digan: yo también pasé por eso, yo también aprendí a amar así. La mujer detrás del renacimiento. Su esposa sigue siendo un misterio para los medios. Nunca ha dado una entrevista pública ni ha posado en alfombras rojas. Y eso, paradójicamente, ha multiplicado la admiración hacia ella. No necesita aparecer para que se sienta su presencia, dicen los fans. En las pocas imágenes que circulan, se la ve a su lado, serena, sonriente, siempre con una mirada de complicidad. Quienes los han visto juntos describen una conexión genuina, gestos pequeños, miradas silenciosas, risas compartidas sin palabras. Una anécdota conmovedora circuló entre los músicos de su banda. Durante una prueba de sonido, Alejandro comenzó a cantar No sé olvidar. Pero en mitad del ensayo se detuvo. Miró hacia la primera fila, donde ella lo observaba, y dijo: esta canción me dolía antes, hoy me sana. Esa frase se convirtió en símbolo de su historia. El amor que no llegó para llenar un vacío, sino para curar lo que dolía. La herencia del amor y la sangre. El apellido Fernández sigue siendo sinónimo de música y pasión. Pero ahora, esa herencia tiene un nuevo significado. Los hijos de Alejandro, especialmente Camila y Alex Yor, han tomado la posta artística y lo hacen con un profundo respeto por su padre y su abuelo. En un concierto familiar celebrado en Guadalajara, 3 generaciones de Fernández compartieron el escenario. Fue una noche histórica. Alejandro, emocionado hasta las lágrimas, dijo ante el público: este escenario no es mío, es nuestro. Es de todos los Fernández que fueron, que somos y que seremos. Sus hijos lo miraban con admiración, conscientes de que el hombre frente a ellos no era solo una leyenda viva, sino un padre que finalmente había aprendido a ser feliz. La esposa de Alejandro estuvo en primera fila. Cuando terminó el concierto, él bajó del escenario y la abrazó. Los fotógrafos captaron el momento exacto en que le susurró algo al oído. Nadie escuchó las palabras, pero su expresión lo decía todo. Era gratitud, amor y eternidad condensados en un segundo. El amor después de los cinta, una revolución silenciosa. El caso de Alejandro Fernández ha sido analizado incluso por sociólogos y psicólogos culturales. Su historia es una reivindicación del amor maduro, ese que la sociedad muchas veces ignora o ridiculiza. En un mundo obsesionado con la juventud,
Su relato demuestra que la plenitud llega cuando uno deja de temer al paso del tiempo. Cuando eres joven, amas para que te vean. Cuando maduras, amas para ver al otro. Explicó en una entrevista con la revista Caras. Esa frase fue citada miles de veces en redes sociales. Se convirtió en un lema para quienes, como él, creen que nunca es tarde para volver a empezar. Su amor no está basado en la pasión desbordada de los 20 años, sino en la ternura, la complicidad y la lealtad. Ella no me hace sentir joven, me hace sentir vivo, dijo en una ocasión. Y esa diferencia es esencial, el equilibrio entre arte y vida. En el pasado, Alejandro vivía para la música. Hoy, vive con ella. Su esposa y su familia son el centro. Y su carrera, el vehículo que lo conecta con el mundo. Ya no acepta compromisos interminables. Sus giras son más breves, sus entrevistas más seleccionadas. Prefiere los escenarios donde puede mirar al público a los ojos y sentir su energía. No quiero que mis conciertos sean espectáculos. Quiero que sean encuentros, comentó. Y así lo ha hecho. En cada presentación dedica un momento para hablar del amor. No les diré a quién amo, dice entre risas. Pero sí les diré que cuando encuentren a esa persona, no la suelten. El amor verdadero no se grita, se cuida. El público lo escucha en silencio y luego estalla en aplausos. Porque saben que esas palabras vienen de alguien que ha vivido todas las caras del amor. El eufórico, el roto, el perdido y el eterno. El tiempo como aliado. A diferencia de otros artistas que temen al envejecimiento, Alejandro Fernández lo ha abrazado con elegancia. Cada año me enseña algo nuevo, dijo en una entrevista reciente. Antes me importaba cuánto duraba una nota. Ahora me importa cuánto dura una sonrisa. Su esposa lo acompaña en esa filosofía. Juntos han aprendido que el tiempo, lejos de ser un enemigo, puede ser el mejor cómplice. En sus días libres, disfrutan de las pequeñas cosas. Preparar comida mexicana, montar a caballo, escuchar vinilos antiguos, cuidar las flores del jardín. Nos reímos mucho, contó él entre risas. Ella me dice que el amor no necesita grandes planes, sino buenos momentos. Y tiene razón. Una promesa sellada en silencio. Hay rumores de que, en su rancho, Alejandro y su esposa tienen una costumbre que repiten cada año el día de su aniversario. Plantar un árbol juntos. Lo hicieron por primera vez el día de su boda, y desde entonces, cada año, uno nuevo crece en la tierra. Cuando le preguntaron el porqué de ese gesto, él respondió: porque los árboles son como el amor. Si los cuidas, crecen. Si los olvidas, se secan. Hoy, el jardín del rancho está lleno de esos árboles. Cada uno representa un año compartido, una historia, una etapa. Y mientras el viento mueve las hojas, parece que susurra los recuerdos de una vida plena, el legado de un hombre completo. En la cultura mexicana, los Fernández son más que una familia, son un símbolo. Pero Alejandro ha logrado algo que pocos consiguen: humanizar ese mito. Ha demostrado que detrás del charro, del artista y del ídolo, hay un hombre que ríe, llora, duda y ama. Su legado no será solo musical, sino emocional. En sus canciones quedará la voz del hijo que honró a su padre, del padre que aprendió a escuchar a sus hijos, y del hombre que encontró la paz al lado de la mujer correcta. Mi historia no es perfecta, admitió en una entrevista final para Univisión. Pero es mía. Y si algo aprendí en este camino, es que el amor verdadero no se busca, se reconoce cuando llega. La mirada hacia el futuro. A sus 4 años, Alejandro Fernández no piensa retirarse, pero sí desea vivir con más calma. Tiene planes de grabar un álbum acústico, de escribir un libro autobiográfico y de producir un documental sobre la historia de su familia. Pero, sobre todo, quiere seguir amando. Si la vida me da más años, los quiero pasar así, cantando, amando y agradeciendo, dijo entre lágrimas durante un concierto benéfico. Esa frase, proyectada en pantallas gigantes, fue acompañada por imágenes de su esposa, sus hijos y su padre. Fue un momento profundamente simbólico.
el pasado, el presente y el futuro unidos, en un solo corazón. La eternidad en una canción, la última canción que escribió, según cuentan sus allegados, es una dedicatoria a su esposa. Nunca la ha grabado oficialmente, pero la ha cantado en la intimidad del hogar. Dice así: no llegaste temprano, llegaste cuando debía. No prometiste quedarte, solo nunca te fuiste. Si la vida me pide otra vuelta, que sea contigo en la siguiente vida. Esa letra, sencilla y luminosa, resume todo su viaje: la búsqueda, la pérdida, la redención y finalmente, la plenitud. El amor como destino. Cuando se le preguntó qué le diría a su yo de 30 años, Alejandro respondió sin dudar: le diría que deje de correr, que el amor llega cuando dejas de perseguirlo. Y quizá esa es la enseñanza más grande que deja su historia: que la madurez no mata la pasión, la purifica, que los amores verdaderos no siempre son los primeros, sino los que llegan para quedarse, y que, a veces, el corazón se ilumina justo cuando pensábamos que ya no volvería a hacerlo. Alejandro Fernández, el potrillo, el hijo del charro, el hombre que conquistó el mundo con su voz, ha demostrado que incluso las estrellas más brillantes pueden encontrar su hogar en un solo abrazo. Y cuando canta, con los ojos cerrados y la voz temblando de emoción, se siente que ya no canta solo por él, ni por su público, ni siquiera por su padre. Canta por ella, por el amor que finalmente lo hizo completo. Alejandro Fernández nos enseña que no hay edad para comenzar de nuevo, que la fama no sustituye al afecto, y que el amor más verdadero es aquel que llega cuando dejamos de buscarlo. A los 54 años, el hombre que fue un mito se convirtió en un ser humano pleno. Y mientras su voz sigue resonando en los escenarios del mundo, su historia queda como testimonio de que el amor, cuando es auténtico, no envejece, se hace eterno.